Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a quienes se están conectando a esta hora y que se han dado una pausa en sus rutinas laborales para poder participar de este webinar. Mi nombre es Alejandro Muñoz, soy periodista y cofundador de la red Comunidad Social. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar bautizado como Tecnología de la Información al servicio de las problemáticas sociales en el contexto COVID-19. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por participar junto a Comunidad Sostenible en la organización de este evento y también a todas las personas que se conectan en esta transmisión. ¿Quiénes somos como Comunidad Sostenible? Voy a pasar a compartir de inmediato una presentación para explicarles cuál es la invitación que estamos haciendo como consultora y por qué hemos hecho este evento. Nuestro nombre es Comunidad Sostenible y el lema o nuestro mensaje que queremos promover es El mundo cambió. ¿Y tú? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque sabemos que el contexto económico, político y social está dominado por la incertidumbre. En el mes de octubre tuvimos un estallido social con múltiples consecuencias, para algunos consecuencias positivas, para algunos consecuencias negativas. Y hoy, un año después, ahora en octubre, nos vamos a enfrentar a un plebiscito que es trascendental, que implica la posibilidad de poder redactar una nueva constitución o mantener la constitución que ya está. Por lo tanto, es un punto de inflexión relevante en la historia de nuestra sociedad chilena y una decisión que tenemos que tomar en conjunto. Pero, además de eso, nos hemos enfrentado a todas las consecuencias sociales y económicas de un fenómeno que irrumpió a fines de febrero con mucha fuerza en el mundo, que es el COVID-19. Frente a eso, han existido muchas consecuencias, eh, no solamente sanitarias, sino también sociales, económicas y de distinta índole, que hace que la decisión del plebiscito juegue mucha más relevancia también. De alguna manera son varios caminos los que podríamos tomar como sociedad chilena y tenemos que apuntar en una cierta dirección que nos permita luchar por lo que nosotros luchamos como consultora Comunidad Sostenible, que es por el desarrollo sostenible. Es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasará en Chile? Pero también nos hacemos la pregunta, o cada persona dentro de su entidad en donde trabaja se hace el cuestionamiento: ¿qué pasará en mi organización? Nosotros creemos que la respuesta está en las decisiones sostenibles, en cómo la dimensión social, ambiental y económica generan esa sinergia que nos permite relacionarnos de buena manera con el entorno y, por ejemplo, con el mundo público, para también hacer que cada una de las instituciones puedan aumentar su reputación, su imagen, su posicionamiento y tengan un protagonismo en este desarrollo sostenible que queremos construir como país. Sabemos también que es relevante para distintas organizaciones, sobre todo empresas, el concepto de la licencia social, que es este pacto perpetuo que permite que las comunidades validen el trabajo de las distintas organizaciones a través del tiempo. En ese contexto se enmarca Comunidad Sostenible. Son una red de profesionales compuesta por distintas personalidades de la región de Valparaíso, de la región metropolitana, entre los que destacan comunicadores sociales, ingenieros en medio ambiente, sociólogos, ingenieros ambientales de diversa índole, y particularmente yo como Alejandro Muñoz, en conjunto con Américo Alvarado, somos profesionales que tenemos amplia experiencia en el mundo de las empresas y también venimos del mundo de la sociedad civil. Y en el año 2014, cuando nos enfrentamos al incendio y al mega incendio de Valparaíso, nos dimos cuenta de la relevancia que significa poder articular a las distintas entidades público-privadas en base a un objetivo común y poder trabajar directamente con las comunidades, promoviendo el desarrollo territorial y previniendo el concepto del deterioro social. En esa línea, y desde el 2014, empezamos con esta idea que muchos años después la materializamos bajo el nombre de Comunidad Sostenible, red a la cual también te invitamos a ti a poder participar. Somos una red de networking colaborativo en el cual los miembros y profesionales gestionan redes disponibles para que nosotros podamos ofrecer servicios de relacionamiento y sostenibilidad a empresas, entidades públicas y también entidades de la sociedad civil
con el objetivo de, que yo decía anteriormente, prevenir el deterioro social y potenciar el desarrollo sostenible. Apuntamos al liderazgo, a la reputación y a la satisfacción de todas las instituciones con las que trabajamos, y también te queremos invitar a ti, que estás viendo esta transmisión, a poder participar y sumarte a nuestra red. Ingresando a www.comunidadzostenible.cl, nosotros contamos con un sistema de suscripción gratuita en la cual, si tú te inscribes, te van a llegar contenidos periódicamente a tu correo electrónico respecto a temáticas de sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, de relacionamiento comunitario, para que vayamos ampliando esta red y entendamos que este es el camino que tenemos que seguir en un contexto muy complejo para nuestro país. Dentro de esa lógica, y también paso a dejar de compartir pantalla, dentro de todo ese contexto es que nosotros hemos organizado este webinar. Sabemos que el COVID-19 nos da una serie de desafíos en la búsqueda por el desarrollo sostenible. Las múltiples problemáticas sociales en Chile requieren de articulación de distintas entidades y políticas públicas sólidas que permitan abordar esas problemáticas con diagnósticos certeros. Dentro de estos objetivos, la tecnología de la información juega un rol clave como herramienta transformadora. Nuestra intención como organizadores es unir los dos mundos, de la tecnología de la información y de las problemáticas sociales, exponiendo dos iniciativas marcadas por la innovación y por la sostenibilidad social. Ahora es el momento de presentar a quien moderará este webinar. Su nombre es Daniela Lascano, directora del proyecto CUBIC de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Comunicación Social de la Universidad de Pompeu Fabra de España y académica de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sin más que decir, me despido deseándoles una excelente jornada y que este espacio, espero, sea provechoso para ustedes. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la presentación, por la introducción a este webinar. Solo agregar a tu presentación que también soy exalumna de la Escuela de Periodismo, y en ese contexto me alegra muchísimo poder estar compartiendo en esta instancia con estos temas que son tan fascinantes, tema de cómo las tecnologías pueden aportar al mejoramiento, a la solución de las problemáticas sociales, y también en el contexto de la celebración de los 25 años de nuestra Escuela de Periodismo. Así que muchas gracias a la escuela por generar estos espacios, y también a Alejandro, a Comunidad Sostenible, por poder permitirnos dialogar entre la escuela con Comunidad Sostenible y también con estos invitados que tenemos en esta ocasión, que tienen, como decía Alejandro, dos iniciativas de innovación social que sin duda creo que nos van a poder entregar muchas luces para ver, además, cómo en contextos actuales que estamos de COVID, de pandemia, cómo también las tecnologías van teniendo un rol fundamental en nuestra vida cotidiana y sin duda también en estos espacios de solucionar las problemáticas sociales, que finalmente es lo que nos conecta en este espacio, en este webinar, que nuevamente agradezco. Antes de presentarlo, quisiera contar un poco cómo va a ser la estructura de esta ocasión. Cada uno de nuestros entrevistados, que ya los están viendo, pero que ya les vamos a dar el paso a nuestros panelistas, va a tener 15 minutos aproximadamente de exposición para que luego podamos generar un espacio de conversación. Y para eso es muy importante también escuchar las preguntas, las opiniones que puedan hacer quienes están compartiendo en vivo este espacio. Estamos a través del sitio de Facebook de Periodismo PUCB Televisión, y además estamos a través de YouTube, también a través de la cuenta de Periodismo PUCB TV. Así que vamos a ir leyendo sus comentarios para que se motiven, nos puedan hacer preguntas a partir de la exposición de nuestros panelistas, a quienes voy a presentar en este momento. Primero voy a presentar a Gonzalo Larenas, que se está conectando desde aquí, ¿no? Desde Viña del Mar, Valparaíso, ahí nos puedes contar, pero estamos aquí de locales. Gonzalo Larenas es director de ClickMe, es magíster en gestión educacional, doctorando en educación y sociedad, y es académico de la Universidad Andrés Bello. Y nos va a hablar de ClickMe.
que conecta causas y empresas que quieran generar un impacto transparente y eficiente a través de proyectos en común orientados a mejorar el mundo en el que se desarrollan a través de los objetivos de desarrollo sostenible. ClickMe nació en Chile, pero ya tiene presencia en Estados Unidos y proyecciones de crecimiento a México. Gonzalo, muchas gracias por sumarte a esta ocasión y muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá. También vamos a conversar en este espacio con José Luis Rodríguez, que se está conectando desde Madrid. José Luis es fundador de SocialDynap, experto en análisis de sistemas sociales. Y SocialDynap, en palabras de su creador, del mismo José Luis, SocialDynap busca actualizar y modernizar la atención social a nivel global. Es una plataforma tecnológica de prevención del conflicto social orientada al diseño y desarrollo de productos tecnológicos, junto con la prestación de servicios de asesoría, intervención y ayuda a particulares, empresas, instituciones públicas y profesionales en el ámbito de la educación y la atención social. José Luis, también muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a todos ustedes y a todos los asistentes al webinar, y es un auténtico placer estar con vosotros y conversar sobre retos sociales y futuros. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a comenzar entonces las presentaciones de nuestros panelistas. Nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo con anterioridad, así que le voy a dar la palabra a José Luis para que comience su presentación y nos cuente de SocialDynap. Muy bien. Como muy bien has dicho, soy fundador de SocialDynap. Es una organización que trata de utilizar elementos científicos y tecnológicos para prevenir el conflicto social. Y esto tiene una serie de implicaciones que voy a intentar, en la brevedad del tiempo que tenemos, aproximadamente 15 minutos, dibujar un poco lo que hacemos en SocialDynap y el sentido que tiene en el momento actual de COVID-19. Paso a compartir pantalla, ¿ok? Y a partir de aquí empezamos, ¿de acuerdo? Tenemos esta presentación, ¿vale? SocialDynap es la iniciativa que nació aproximadamente hace aproximadamente 3 años, pero es una iniciativa que está basada en un trabajo de más de 20 años, aproximadamente 23 años de trabajo con familias y colectivos vulnerables en situación de crisis y de riesgo social, implementando una herramienta que se llama dinámica de sistemas, que es la que nos permite ahora afrontar un futuro de un nuevo paradigma, es decir, nuevos paradigmas de diseño y de transformación social. Este es nuestro reto global, la transformación social. Y en este caso, la pandemia por COVID-19 vemos que está poniendo de relieve la emergencia social y la amenaza al desarrollo sostenible que cualquier, en este caso, una emergencia sanitaria o las emergencias que pudieran ser medioambientales o de otro tipo, acaban por dar un resultado bastante negativo en lo social, ¿no? Es decir, a la vida de las personas. Por eso queremos, dentro de este nuevo paradigma, plantear que queremos construir y ayudar a desarrollar sistemas sociales vivos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a través de las tecnologías predictivas que supone la dinámica de sistemas, que para que tengáis una referencia se utilizan en el panel científico internacional del cambio climático, o los propios epidemiólogos las utilizan para predecir las curvas de contagio de COVID-19 y de otros patógenos, ¿no? En este caso en salud pública. Esa tecnología nos ayuda, adaptándola a sistemas sociales, a hacer este mismo ejercicio de prevención, es decir,
predecir cuáles son los riesgos sociales que van a asaltar, en este caso, a una comunidad o a un grupo social o a una sociedad a nivel macrosocial, y intentar introducir cambios, pautas de cambio, antes de que las complicaciones sean severas, ¿no? De esta manera lo que queremos es evitar la fractura social. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto desde este punto de vista del system thinking y de la dinámica de sistemas, de que la sociedad es un sistema complejo, y nosotros abordamos esto desde dos niveles. Un nivel macro, es decir, un nivel de transformación a nivel macrosocial, grandes comunidades, grandes ciudades, grupos sociales de muchos individuos, y también a nivel micro, es decir, a nivel de las interacciones que tenemos los individuos día a día unos con otros, a nivel familiar, a nivel de grupo escolar, de grupo laboral, etcétera, ¿no? Si empezamos con lo que hacemos a nivel macro, tenemos un diseño que se llama Instituto Tecnológico de Diseño y Transformación Social, que lo que pretende es, mediante esta tecnología, dinámica de sistemas y la ciencia que lleva aparejada, prevenir los conflictos sociales y abordar los objetivos de desarrollo sostenible con una serie de implicaciones que voy a intentar comentar ahora brevemente. Me voy a detener en algunos aspectos que tienen más relevancia con las implicaciones de esta transformación social y global que está teniendo el COVID-19 a nivel mundial, y más concretamente en las relaciones sociales. Y para empezar, tendríamos que planteamos que hay un sistema de atención social con un diseño clásico, que lo que hace es utilizar un número limitado de piezas con una baja interdependencia y que tiene un coste limitado, pero que sirve para que a corto plazo sea efectivo. Sin embargo, los ecosistemas humanos son muy complejos, son sistemas complejos y que se caracterizan por tener muchas piezas altamente interdependientes, muy interconectadas, de forma adaptativa y evolutiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características en función de las cuales nosotros realizamos este diseño para comunidades sociales inteligentes, vamos a llamar, ¿vale? Primero, son sistemas abiertos, es decir, los límites del sistema no están claros. Esto introduce un elemento de falta de control sobre los sistemas que tenemos que asumir. La emergencia implica que hay nuevos patrones y dinámicas que emergen de las relaciones entre los individuos y los elementos que forman parte de las sociedades. Hay una dinámica de adaptación. Las piezas, en este caso el factor humano, implica un alto grado de autonomía, capacidad de adaptación y evolución, con lo cual la idea lineal de la evolución de los sistemas sociales que tenemos no es realmente coherente con lo que pasa en la realidad, y esto se está viendo en el contexto COVID-19 y nos está poniendo en muchos problemas. También son sistemas multidimensionales, son diversos sistemas a niveles multifuncionales. El sistema es un sistema más como una red, que como un conjunto de cosas, y además tiene una dinámica autoorganizativa, es decir, las piezas no son estáticas, sino que se pueden adaptar y autorregular. Bueno, partiendo de estas características, ¿qué requisitos creemos que las sociedades a las que tenemos que tender en este contexto de riesgos globales a los cuales nos tenemos que acostumbrar, estas sociedades tendrían que tener? Tendrían que ser holísticas, es decir, nosotros hacemos un enfoque de diseño social que considera todos los factores relevantes de los sistemas sociales que tratamos. Abiertas quiere decir que en sistemas abiertos se implica la contribución de muchos en lugar de intentar producir silos y bloques de cosas, sino que todo tiene que estar de alguna manera integrada, ¿no? Como viene en el tercer factor. Necesitamos sistemas conectados, accesibles e integrados en lugar de ir poniendo fronteras y límites, que es lo que habitualmente hacemos a nivel social para manejar los fenómenos sociales que nos preocupan. Es decir, tratamos de fenómenos de infancia, fenómenos de mayores, fenómenos relacionados con el maltrato, fenómenos relacionados con la pobreza, y de alguna manera tendremos que integrar todos estos operativos
de una forma más holística, ¿no? Son evolutivas las sociedades que diseñamos, de tal manera que se trabaja para que todo el ciclo de vida de los sistemas pueda ser circular, sea regenerativo y evolutivo en lugar de lineal. Que esto lo que implica es que al final los sistemas a medio y largo plazo acaban degenerando y luego descentralizados. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que debemos empujar los propósitos de los sistemas hacia afuera e involucrar a los usuarios y que los participantes, es decir, estos sistemas bottom-up, de abajo arriba, empiecen a ser muy relevantes, ¿no? Si hablamos de diseño social holístico, ya hemos comentado un poco que comenzamos con la comprensión de los sistemas como partes interrelacionadas. ¿Qué hacemos para tener esta comprensión? Pues utilizamos los simuladores sociales que nos permiten, primero, tener clara la composición de los sistemas que tratamos y luego cómo se produce la integración entre estos elementos para formar sistemas integrados más completos. Y algo muy importante, nos permite identificar los patrones subyacentes a la dinámica de una sociedad, de un grupo, de una familia, de un aula o de cualquier otro ámbito o grupo social que estemos tratando. Los patrones subyacentes son los que determinan a medio y largo plazo qué va a pasar con ese grupo social y con las personas que lo componen. Y luego es multidimensional, es decir, no damos prioridad a un nivel o a un solo tipo de métrica, sino que nos ocupan todas las dimensiones de los sistemas, ¿no? Todo esto lo podemos lograr a través de la simulación social que hemos estado desarrollando, ya os digo, durante más de 23 años trabajando con familias en crisis. Los sistemas sociales son, por otro lado, abiertos. Eso quiere decir que no hay unos límites claros y esto implica una pérdida de control que tenemos que asumir. Nos cuesta habitualmente a la hora de realizar políticas pensar en que no podemos tener control político sobre lo que pasa, pero realmente es así. Y el fenómeno COVID-19 nos está poniendo en manifiesto la falta de control que tenemos sobre las dinámicas sociales y los fenómenos que las afectan a las sociedades, ¿no? El contexto. Es muy importante diseñar o trabajar las sociedades en función del contexto en el que están, porque lo que funciona en un determinado contexto habitualmente no funciona en otros, ¿no? Es decir, para escalar determinadas iniciativas o proyectos tenemos que tener en cuenta esta adaptación al contexto donde vamos a trabajar. La autoorganización es otro elemento muy importante porque nos ayuda a comprender cuál es la dinámica que hay en los grupos sociales y que nos va a permitir entender cuáles son las cualidades emergentes que podemos utilizar de forma positiva para hacer un desarrollo inteligente de los grupos sociales y que puedan, de alguna manera, prevenir, predecir y luchar contra los riesgos globales que creo que a partir de ahora vamos a tener que estar acostumbrados a sufrir, ¿no? Otro elemento importante es que las sociedades realmente están integradas por las relaciones y este es el foco fundamental de nuestro trabajo con simulación social. Diseñamos protocolos, reglas locales de acción y de interacción y además trabajamos las sinergias entre los elementos y los grupos que componen los grupos sociales, las comunidades humanas. De tal manera que aprovechamos las sinergias positivas y intentamos reducir cuáles son las sinergias negativas en este caso, ¿de acuerdo? La no linealidad es algo muy relevante en los sistemas complejos y esto quiere decir que tenemos que estar trabajando continuamente con causas y efectos. Las causas producen efectos que luego a su vez son también causas de las causas que lo produjeron. Esto parece un poco enrevesado, pero esto está ocurriendo continuamente y si no desentrañamos estos bucles, al final no sabemos cómo trabajar con los grupos sociales y habitualmente es lo que se produce lo que se llama desempeño contraintuitivo de lo social, ¿no? Es decir, acabamos por hacer que los efectos que queremos eliminar los acabamos reforzando involuntariamente, ¿no? El trabajo circular, es decir, diseñamos también sistemas circulares convirtiendo efectivamente en líneas rectas en bucles y de este modo, ¿qué conseguimos? Pues diseñar para que algo que en un determinado contexto social está produciendo
haciendo un deterioro, sea aprovechado por otro elemento de ese contexto social como un producto recurrente. Es decir, esto desde el punto de vista de la contaminación es muy importante en la economía circular, ¿no? Y se está tratando en el tema de la sostenibilidad ambiental de una manera muy relevante. Luego están los sistemas sociales abiertos. Bueno, no, esto ya lo hemos visto. Redes colaborativas, trabajamos de forma descentralizada, de forma modular. ¿Y esto qué significa? Pues que nos podemos permitir, cuando hacemos proyectos a nivel local, que estos proyectos sean modulares, sean versátiles, adaptables y se puedan adaptar a contextos diferentes, que es lo que hablábamos antes de trabajar en función del contexto. De tal manera que cuando trabajamos en diseño social modular, lo que conseguimos al final es un efecto contagio desde los niveles micro a los niveles macro y se pueden escalar de una forma muy sencilla finalmente los sistemas sociales inteligentes desde un barrio a un distrito y de un distrito a una gran ciudad. Otro elemento muy importante es la adopción de usuarios, es decir, la participación de los ciudadanos. El objetivo realmente tiene que ser empoderar a las personas, no restringir con las tecnologías digitales, sino que empoderar e involucrar realmente a las personas en la creación de un mundo en el que quieren vivir en lugar de imponerles nuestra solución. Esto requiere primero pensar en cómo empujamos la capacidad productiva y de servicios hacia afuera de un modo funcional para los propios ciudadanos y poner los elementos para el cambio en sus manos. Y luego, finalmente, construir una red para permitir la coordinación de productos y servicios y el intercambio entre pares, es decir, entre los propios ciudadanos. El protagonismo ciudadano es algo muy importante. Y luego, finalmente, el diseño de servicios en red, que integren módulos diversos, autónomos e integrados finalmente en una multiplataforma con protocolos, interfaces estandarizados y de forma flexible. Estos son los productos tecnológicos que finalmente elaboramos en nuestros proyectos y aquí están los elementos más importantes que yo creo que el diseño de nuevas configuraciones sociales va a aportar al mundo futuro. Es decir, queremos sociedades regenerativas, es decir, sociedades en las que el ciclo de vida no produzca una descomposición de las sociedades, sino que sean capaces de internalizar los cambios y mantener la sostenibilidad de una forma cíclica y durante un periodo de tiempo indefinido. La diversidad es muy importante para crear las sinergias dentro de las comunidades. Si eliminamos diversidad, eliminamos también las sinergias. Los ecosistemas son ejemplos clásicos de esto y es muy importante ser capaz de modelar y desarrollar ciclos sinérgicos tanto a nivel micro como a nivel macro dentro de nuestros sistemas sociales. Esto es clave para lograr la sostenibilidad. Tienen que ser sistemas también adaptativos, es decir, el resultado final con este tipo de diseño con simulación social e inteligencia artificial es un resultado más orgánico. Es un ecosistema con productos, dispositivos y personas que están interactuando continuamente y que se adaptan dentro de redes que no son sistemas mecánicos rígidos como los que estamos acostumbrados a vivir y producir, ¿no? Son sistemas sociales sostenibles que construyen el cambio y la evolución desde dentro de su estructura. La capacidad adaptativa debe ser una consideración clave en las comunidades. ¿Estamos construyendo sociedades que sean capaces de adaptarse a un amplio conjunto de eventualidades o, sin embargo, son demasiado estáticas y rígidas y por eso sufrimos este impacto tan grave en algunos casos de riesgo como el COVID? Bueno, tenemos que conseguir este tipo de sociedades y finalmente la resiliencia de la que hablamos continuamente es la capacidad de un sistema social para mantener o volver a la funcionalidad a pesar de la aparición de alteraciones internas o externas, ¿no? Es lo que nos está pasando, nos está costando retomar una actividad más natural, parecida a la que teníamos antes del COVID-19, sin embargo, en cada sistema social que nosotros diseñamos consideramos
la resiliencia en todas nuestras opciones de diseño para proyectos. Por ejemplo, si encontramos que la reducción de la diversidad en el sistema mejora el rendimiento a lo largo de alguna métrica, tenemos que también considerar si esto va a producir un coste que implica la reducción de la diversidad en la resiliencia general del sistema, ¿no? Finalmente, bueno, estos son algunos de los conceptos que manejamos cuando diseñamos o cuando transformamos comunidades. ¿Y cómo lo hacemos? Funcionamos a través de la implicación de los individuos, detectando los problemas, implicando a los agentes que van a analizar a través de nuestros laboratorios digitales y de simulación social cuáles son los problemas y cómo está interactuando todos los elementos del sistema para que esto esté ocurriendo, y finalmente elaboramos proyectos en los que la inteligencia colectiva es la clave, es decir, de abajo a arriba se intenta involucrar a todos los elementos para que podamos tener una cualidad emergente, esta inteligencia colectiva, y finalmente conseguir la sostenibilidad social con los conceptos que antes estaba comentando. Bueno, estos detalles que comento así muy rápidamente están dentro de nuestro curso de System Thinking y Social. Os podéis registrar si visitáis nuestra página. Y luego tenemos a nivel micro, como comentaba, la plataforma inteligente para prevención y resolución de conflictos sociales a nivel de las interacciones en grupos como familias, aulas, etcétera. Trabajamos prevención en bullying, en violencia doméstica, en la soledad de los mayores, por ejemplo, en las personas mayores que viven solas en sus domicilios, y adicciones y otros fenómenos de gran alarma social actual que todos tenemos un poco en mente, ¿no? ¿Cómo trabaja la plataforma? Bueno, si identificamos el conflicto, el usuario introduce en la plataforma unos datos o unos cuestionarios sencillos y se genera un informe de ayuda a través de las métricas que van a predecir cuál es la situación del conflicto en 3 meses, 6 meses, 12 meses, y finalmente estos informes de ayuda se aplican por el propio usuario y hay varias, en este caso, varias acciones de trabajo. No me va a dar tiempo a enseñaros cuál es el funcionamiento, ¿no?, de la aplicación o de la plataforma, aunque tenía ahí previsto el link. Esta es, lo voy a enseñar brevemente, esta es la aplicación Code Prevent, que tiene acceso a los programas de bullying, de violencia, de mayores y también para empresas. ¿Ok? Bueno, si os parece, seguimos con la presentación porque me parece que a lo mejor me estoy ya pasando de tiempo, ¿vale? Y en este caso... Unos minutos ya para dar el paso y después podemos seguir profundizando también en las preguntas. Sí, bueno, básicamente paso a mostraros así prácticamente un poco cómo funcionaría, es decir, este es un ejemplo, ¿no?, de una aplicación para trabajar con la soledad de las personas mayores y tiene un pequeño formulario que el usuario, el trabajador o el familiar o el cuidador de la persona mayor cumplimenta, ¿no? Tiene aquí varios datos de salud física, de aspectos emocionales, de estado anímico, de situaciones sociales por las que se van atravesando a determinadas edades, y finalmente cuando se van marcando los ítems, podemos mostrar los resultados de tal manera que obtenemos un mapa de vulnerabilidad, aislamiento, exclusión, alerta y deterioro cognitivo. En este caso, podemos saber que de esta persona a la que ha hecho la consulta, en un periodo de 3 años va a empezar a tener un deterioro cognitivo severo y una situación de alerta, y lo cual implica que antes de llegar aquí ya tenemos que implementar acciones de cambio. Es decir, hay una serie de servicios que ya están testados, y que el usuario puede elegir. Es decir, puede elegir del panel de servicios una serie de planteamientos, programas de movilidad, de educación física, mindfulness a domicilio, etcétera,
Entonces, cuando se maneja el interruptor de proyecto, finalmente simulamos el resultado de este programa. ¿Qué va a hacer este programa sobre la persona que ha consultado? Pues observamos que hay una cierta vulnerabilidad, pero que en un periodo de 3 años esto se estabiliza y no observamos ni aislamiento, ni exclusión, ni situaciones de alerta y deterioro cognitivo. Si finalmente se pueden solicitar los servicios y a partir de ahí Social se pone en contacto con los usuarios para programar la realización de las tareas. De igual manera se funciona en bullying con los profesionales de los colegios e institutos, profesores, dirección de centro y todo el claustro de profesores, o con las situaciones de violencia de género, y también trabajamos con empresas que creemos que tienen que ser una llave para el cambio social. Es decir, las empresas deben empezar a tener conciencia de cuál es su efecto en lo social, su efecto en el contexto en el que se sitúan e intentar influir de forma positiva como llaves de este cambio inteligente, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que quería presentar y finalmente, bueno, voy a dejar de compartir pantalla y os doy paso. Deja de compartir. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Vamos a dejar ahí, dejes de compartir pantalla. Muchas gracias. Ahí, sin duda que surgen hartas preguntas que las vamos a hacer al final. Vamos a reunir todas las preguntas al final de la sesión para ahora escuchar a Gonzalo Larenas, también con su presentación de esta otra iniciativa de innovación social que vincula las tecnologías y las problemáticas sociales de ClickMe. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, José, por tu presentación, muy, muy potente. Bueno, les presento entonces qué hace ClickMe. ClickMe es un puente digital entre el mundo privado y el mundo de las organizaciones sociales. Y lo que buscamos finalmente nosotros, y es que estamos seguros que así va a ser, es que el impacto social debe ser transparente, trazable y colaborativo. Todas las investigaciones nacen y apuntan a que hoy día el impacto social necesita transparencia, trazabilidad para generar nuevamente las confianzas. ClickMe nace el año 2017, cuando fue el huracán María en Puerto Rico. Desde ahí que trabajamos con impacto social. Nosotros fuimos quienes pudimos llevar a la organización Techo a la reconstrucción de Puerto Rico luego del paso del huracán María. En esa instancia se levantaron cerca de $2 millones a través de diferentes empresas, colaboradores, y se generó obviamente el impacto necesario a través de la trazabilidad de esos gastos, que generó tal confianza que nos llevaron a mostrar este modelo a diferentes lugares, entre esos en Estados Unidos principalmente, en Nueva York, donde presentamos en Brink. Luego nos fuimos a Guangzhou, en China, al Festival de Innovación, el 2018, y volvimos para presentar en la ONU también ese mismo año, justamente enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible, por los cuales obviamente hoy día también trabajamos y nos hacemos embajadores junto con todas las organizaciones que están hoy día en nuestra plataforma y en todas las otras plataformas que estamos trabajando de forma integral. Hoy día yo represento a todo un equipo que está detrás de este nombre, ¿cierto?, de ClickMe, y que han sido capaces de desarrollar diferentes estrategias y diferentes elementos tecnológicos para poder ser capaz de rendir, obviamente, a quienes necesiten de nuestro servicio. ClickMe son varias plataformas que se van uniendo para generar un impacto. Por un lado está ClickMe Causas, que es una plataforma de planificación y gestión del impacto social, donde las organizaciones suben sus proyectos, limitan en tiempo, en monto y en espacio y en territorio cuál va a ser el impacto que van a desarrollar, cómo tributan a los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente también cómo van a ir cumpliendo cada uno de los pasos de desarrollo de su proyecto y cómo lo van a ir reportando también. Y por otro lado, también nosotros tenemos ClickMe Empresas, que es un desarrollo y una planificación del impacto de las organizaciones en su territorio o donde ellos estimen, a través también de un impacto en la gobernanza, en la retención y captación de talento y en el valor del impacto social
que tiene obviamente compartir este desarrollo juntos con sus colaboradores, stakeholders o clientes como ellos también estimen. Nosotros a esas organizaciones le enseñamos a impactar socialmente. Entendemos, ¿cierto?, que hoy día las empresas deben, más que parecer que hagan el bien, hacer realmente el bien, darle sentido a su trabajo, sobre todo también por las nuevas generaciones que para el año 2020, ¿cierto?, ya se estima que alcanzan el 50% y se va a seguir desarrollando, obviamente, en este sentido. Tienen buscan tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente y necesitan también demostrarlo, no solo a través de los indicadores de los ODS, sino también del Dow Jones de sostenibilidad, donde ayudamos a las mismas empresas a impactar. Buscamos que la transparencia esté en un solo lugar, donde los mismos colaboradores incluso puedan elegir dónde quieren que su organización impacte, dónde se sienten más sensibles respecto a sus propios valores y hacen match incluso con las mismas organizaciones y por lo tanto se generan equipos de trabajo eficientes. Es un software entonces de transparencia para las organizaciones sociales, por otro lado es un software de responsabilidad social y para todos resultados en tiempo real. Yo lo que dono a través de ClickMe puedo hacerle seguimiento en tiempo real, puedo hacer trazabilidad de dónde está mi dinero y en qué se está ocupando y cuál es el impacto que tuvo. Y eso hoy día genera obviamente una recuperación de la confianza que había caído en las donaciones a nivel mundial y buscamos justamente impactar en ese desarrollo de la filantropía a través de esta adquisición de herramientas que te permiten mostrar que las organizaciones que lo hacen bien pueden mostrarlo, pueden desarrollarse, la gente va a tender a donarle obviamente a las empresas que mejor reporten, que mejor hagan su trabajo y que mejor impacten. Y por otro lado también educar a las mismas personas al entendimiento del impacto social como tal, cuáles son las etapas, cómo comienza un proyecto, cómo se desarrolla y cuál es el impacto final a sus beneficiarios. Eso también ha sido muy potente porque también estamos trabajando el desarrollo de la brecha digital que existe en el tercer sector, que es bastante grande y hoy día con eso también vamos limitando esas deficiencias. Entregamos entonces valor social, no solamente a los colaboradores, a los clientes proveedores, también obviamente a la comunidad a través de los beneficiarios, en acciones que generen realmente impacto medible y obviamente eficiente y transparente sobre todo. Acá, como les decía, nosotros buscamos justamente que se generen donaciones inteligentes, donde las prioridades de los equipos de trabajo hagan match con las diferentes causas. Y aquí yo podría, por ejemplo, entender que mi equipo de trabajo está más pendiente o tiene valores que se refieren más a salud, a bienestar, al hambre cero, a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible a través de cuestionarios que nosotros le hacemos a los trabajadores. Y luego eso nos indica y hace match con los diferentes proyectos que las empresas pueden elegir a la hora de donar y a la hora de generar proyectos de impacto social, incluso a pedido, on demand, que significa que las necesidades de las empresas buscan entonces a través de nosotros una organización que pueda ejecutarlos de manera eficiente. Estábamos en eso, desarrollando toda esta maravilla cuando apareció este personaje a interrumpir la guía de todos, y estábamos saliendo a vender, ya estábamos armándonos y esto generó el gran quiebre. Y bueno, este webinar justamente trata de eso, de qué pasa con la tecnología en estos momentos. Yo creo que ese es el gran desarrollo y por eso agradezco tanto esta invitación, porque justamente tal como lo decía José Luis, estamos viendo que hay paradigmas que van disminuyendo, que van desapareciendo y otros paradigmas que van emergiendo, ¿cierto? Y donde aparecen los innovadores, los estabilizadores y los creadores. ¿Dónde nos situamos entonces? O nos desarmamos o nos sumamos, ¿cierto?, a este paradigma emergente que ya venía desde antes de la pandemia, pero que la pandemia lo acelera drásticamente y que genera una transición brusca ante la cual tenemos que generar obviamente impacto y tenemos que ser parte y protagonistas de esto. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Bueno, lo primero que nos dimos cuenta es que solos no lo íbamos a hacer. Entonces nos dimos cuenta que tuvimos que buscar aliados para hacerlo y es así como nos dimos cuenta del valor de la colaboración efectiva. Entregamos todas las herramientas tecnológicas para que todas estas organizaciones se unan y entreguen un impacto. Desarrollamos diferentes proyectos. Movidos por Chile es uno de los proyectos de colaboración en que la base tecnológica es la de ClickMe, y donde ya les contaré un poco, pero ya hemos podido levantar más de 2.000 millones de pesos en estos últimos meses.
Desarrollamos hoy día, estamos hace poco lanzando una nueva plataforma, Scala, en colaboración con Corfo y en colaboración con Datneo, buscando también el apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas, y nos empezamos a dar cuenta de que todas estas organizaciones que nos decían, oye, pero esto es el Festival del Logo, y nos pone felices, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que no solamente aparecían acá los logos porque querían aparecer, sino que cada uno cumplía una función esencial para el impacto real a través de la ejecución de los proyectos de organizaciones sociales en todo Chile, que muchas veces no se veían. Y para eso quería mostrarles un video, espero que se escuche bien, pero que fue lo que logramos en muy poco tiempo comenzada la pandemia y que tuvo un éxito bastante grande. Ese fue el festival que nosotros desarrollamos, que estaba inserto en la campaña de Movidos por Chile, que nos permitió levantar cerca de 300 millones de pesos en 10 horas de transmisión continua con diferentes artistas. Y es un ejemplo más de lo que hace siempre la tecnología enfocada en la colaboración público-privada, que eso yo creo que es lo que más destacamos nosotros, en cómo hemos logrado unir de manera eficiente lo público y lo privado en un contexto de emergencia, donde las organizaciones sociales cumplieron un rol fundamental, donde ellos eran los ejecutores de todas estas necesidades y nosotros los canalizadores a través de una plataforma de transparencia que permitía que obviamente los donantes se fueran sumando. En el festival, mientras la gente veía los proyectos, podía ir donando en línea, podía ir comentando, podía ir a hacer seguimiento y traqueo de sus donaciones, todo enfocado en una nueva forma de entregar impacto social y entregar donaciones, donde ya no solo yo entrego donaciones a un gran bolso, que es como lo que se suele ver acá en Chile sobre todo, y a nivel mundial, y no sé dónde va a parar mi impacto, o no sé dónde va a ir a parar mi dinero. Acá yo elijo, según lo que yo siento, ¿cierto?, afección respecto a distintas necesidades en cualquier parte de Chile, yo busco cuál región me interesa impactar, la busco qué causas son las que a mí me generan sensibilidad y a esas apoyo y además puedo hacer seguimiento y trazabilidad de su trabajo. Perdón. Este fue el resultado del Festival Movidos por Chile, de la campaña Movidos por Chile, donde ya un monto recaudado de 2.255 millones de pesos, un impacto en más de 87.000 personas, donde seguimos desarrollando diferentes proyectos y esto va a durar por lo menos hasta fines de septiembre, por lo tanto todavía pueden entrar a Movidos por Chile, elegir su causa y donar, ese ya es un llamado también, porque hay muchos proyectos en todas partes de Chile, acá está congregado gracias a la comunidad de organizaciones solidarias, todas las organizaciones que están a lo largo de Chile generando diferentes proyectos de impacto social. Y nuevamente, lo más importante es que pueden elegir el proyecto que ustedes quieran ayudar y hacerle seguimiento. Este fue el resultado del festival, además Movidos por Chile, donde también estuvo la plataforma de ClickMe, ¿cierto?, desarrollando estas iniciativas y donde el éxito de esto nos llevó a un nuevo proyecto en estos pocos meses, ¿cierto?, donde desarrollamos junto a Corfo, Datneo, esta plataforma de impacto para las MIPYMES que se llama Scala, que ya las pueden visitar, scalachile.com, y donde ustedes pueden ver diferentes proyectos de MIPYMES que hoy día lo están pasando mal. Y nos dimos cuenta que no solamente nos podíamos quedar con el apoyo que estábamos generando en las organizaciones sociales, sino que teníamos que dar un paso más allá y nos dimos cuenta que nuestra plataforma podía adaptarse para ayudar a las MIPYMES, donde las MIPYMES que lo están pasando mal desde el estallido social y luego con el COVID, necesitan inyección de liquidez a través de proyectos que les permitan una sostenibilidad. Recordemos que las MIPYMES representan el 70% de la empleabilidad en Chile y hoy día están pasando por un momento crítico de existencia. Nuevamente nos dimos cuenta que la tecnología era el puente de unión
entre el mundo privado y el mundo estatal o público, y era acá donde teníamos que inyectar obviamente eficiencia, y pasamos obviamente a mejorar los procesos que ya existían dentro del Ministerio de Economía, y estamos apoyando obviamente con esta plataforma en que la usabilidad genera el gran cambio respecto a eso. Transparencia ahora al servicio de las MIPYME, como un único crowdfunding que existe hoy día de aporte financiero y estratégico a las MIPYME, conectando donantes y beneficiarios y garantizando siempre la transparencia y la confiabilidad de los proyectos. Es así como hemos ido evolucionando y cambiando rápidamente cómo esta pandemia nos ha hecho evolucionar de una manera muy acelerada, pero hemos estado ahí para poder ayudar a todos quienes nos necesiten. Hoy día ClickMe entonces se transforma en una nueva forma de relacionarse con el mundo a través de la confianza y demostrando el impacto que este tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, también por la presentación. Gracias, Gonzalo, gracias, José Luis. Y ahora vamos a iniciar alguna ronda de preguntas, de conversación, más que de preguntas específicas, pero temas que de repente han ido evocando lo que ustedes han planteado. Yo vuelvo a recordar que quienes quieran hacer preguntas y nos estén siguiendo a través de las redes, lo pueden hacer a través de los comentarios de Facebook, estamos ahí en la plataforma de periodismo PUCB TV, y también en YouTube. Ya a mí me van a estar avisando por interno si hay algunas preguntas por ahí, me las van compartiendo, pero yo mientras tanto también les quería proponer algunos temas para que podamos dialogar, que me evocan los temas que ustedes han estado planteando. Entonces, por ejemplo, los dos contaban que el trabajo que ustedes ya vienen desarrollando de vincular el mundo de la tecnología y las problemáticas sociales no es un tema de pandemia, lo decían ambos. O sea, hay un trabajo que ya se estaba desarrollando, hay un camino avanzado, pero sin duda el COVID llega y acelera ciertos procesos. Pero quería saber, en la opinión de ustedes, como expertos que han estado trabajando este tema, ¿cómo nos pilló el COVID en general para abordar este vínculo, para abordar este puente entre las problemáticas sociales y las tecnologías? Gonzalo mencionaba un tema que también me pregunto mucho cómo entra en esta ecuación, que es el tema de las brechas tecnológicas, de la brecha digital, que existe en muchos territorios, en muchas comunidades, donde además, por ejemplo, de la brecha de acceso, también hay brecha en el conocimiento de cómo se usan esas tecnologías. Entonces, ¿cómo observan ustedes que el COVID llegó a acelerar? ¿Cómo nos pilló, en el fondo, en este escenario de vínculo entre las problemáticas sociales y las tecnologías? La pregunta para ambos, no sé, ahí el que prenda el micrófono primero puede comenzar. Sí, bueno, José Luis. Sí, ¿cómo nos pilló el COVID? Bueno, pues en líneas generales, lo que en Social Dynamics pensamos es que el COVID ha atacado el elemento fundamental de un sistema, que son las relaciones entre los elementos del mismo. Es decir, ha limitado la capacidad de relacionarnos y la ha limitado en algunos casos y en determinado momento, depende de cada país o región, de una forma tan severa que lo que ha producido es que cada uno de los individuos humanos haya optado por aislarse, ¿no? Entonces, al limitar el modo relacional en el que la sociedad avanza, en el que la sociedad produce, en el que la sociedad, vamos a decir, que se autoalimenta, ¿no? Porque ha atacado inicialmente a los aspectos sanitarios, pero por el riesgo de enfermedad y de muerte, ¿no? que lleva aparejado este contagio masivo, el limitar este tipo de relación lo que ha hecho una especie de corte, ¿no? De ralentizamiento de la actividad. Si hacemos un símil con un organismo vivo, es como si hubiéramos entrado en hibernación. Es como cuando un oso no tiene ni espacio, ni contexto, ni modo de tener una actividad
para alimentarse y para producir y seguir viviendo y seguir creciendo y seguir desarrollándose, vamos a decir, estable, cuando pierde esa estabilidad, ¿qué es lo que hace? Pues intenta sobrevivir desde un punto de vista de bajar todas sus actividades vitales hasta mínimos, lo más mínimo. Es decir, algunos hasta están en un estado de semimuerte, ¿no? ¿Qué ocurre con nuestras sociedades? Pues que están pasando por estos estados, ¿no?, de hibernación. ¿Cómo obtener o cómo remontar de un estado de hibernación, si seguimos con este símil para entenderlo, a un estado vital en el que debemos empezar de nuevo a activar todos nuestros procesos, todos nuestros labores o situaciones, áreas económicas, áreas de investigación, áreas de desarrollo, áreas de interacción, áreas de aprendizaje, etcétera? No estamos entrenados, nunca hemos sido un oso. Bueno, ha habido otras pandemias, ¿no? Pero esta pandemia tiene una singularidad, ¿no?, que ha atacado a un nivel masivo y de una forma muy severa en muy poco tiempo a todo el mundo. Con lo cual nos ha pillado en una circunstancia de debilidad. No estamos acostumbrados a este tipo de procesos y realmente el sistema social a nivel macro está muy, muy fragmentado. La brecha tecnológica a nivel mundial no es solamente brecha tecnológica, es brecha sanitaria, es brecha alimentaria. Es decir, hay una gran parte del mundo con unos déficits ya previos de pobreza y de hambruna que evitan que como sistema hayamos podido reaccionar de una manera congruente, ¿no? Tenemos que hablar de esto y cohesionarnos socialmente, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, el ejemplo de Gonzalo es muy claro. La colaboración, el trabajar juntos y la inteligencia colectiva. ¿Cómo se genera una inteligencia colectiva en un sistema tan vasto y tan desfragmentado? Pues consiguiendo, y tan fragmentado, consiguiendo desfragmentar, eliminar barreras, eliminar límites y siendo creativos. Esta es un poco a nivel global lo que tenemos que accionar. ¿Cómo observan que en general esta pandemia nos pilló en este escenario de este vínculo de las problemáticas y las tecnologías? ¿Cuál es lo que observan? Gonzalo en su presentación hablaba de las brechas digitales, entonces también queríamos ver si podíamos profundizar en esas líneas. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Gonzalo. Sí, bueno, tal como lo comentaba, la pandemia finalmente lo que hace es desnudar muchas de las problemáticas que teníamos y que muchas veces ignoramos de forma voluntaria incluso, como por ejemplo obviamente la primera, la brecha digital, no solamente digital, es una de las tantas desigualdades con las cuales estamos enfrentándonos hoy día y que han quedado de manifiesto. La vulnerabilidad que sentimos como sociedad al enfrentarnos a problemáticas que pensábamos que no nos iban a ocurrir, ¿cierto? Donde estas pandemias no ocurrían en este mundo, ocurrían en otro mundo, como si fuese otro planeta, y en verdad estaba ocurriendo acá mismo. Esa desigualdad en el acceso a la salud y en mil otras formas que lo pudimos ver. Principalmente, obviamente, nos muestra que la tecnología no está al alcance de todos, que falta mucho para que eso ocurra, y que por eso nosotros buscamos un intermediario para que obviamente esa tecnología tuviese un impacto real en la comunidad, como son las mismas organizaciones sociales que hoy día, además ellos también tenían ya una brecha digital importante, porque lo poco que tienen para invertir, ¿cierto? Obviamente va en beneficio de quienes los están ayudando y en programas muy específicos, pero no en una reinvención tecnológica para su planificación como cualquier empresa hoy día lo haría, ¿cierto? Hoy día las empresas están desesperadas por la transformación digital, pero también nos damos cuenta que las MIPYMES no tienen acceso a esa transformación digital y tenemos que buscar esos intermediarios donde puedan acceder a estas obviamente, a este nuevo mundo finalmente, donde necesitan escalar en esas dimensiones que son necesarias. La misma, o sea, el mismo hecho de la cuarentena, tenemos que ser claros y súper enfáticos. O sea, quienes hoy día podemos estar en cuarentena no somos la mayoría, lamentablemente.
Entonces, incluso el derecho a la salud, a cuidarse, no es para todos. Entonces, todo eso es lo que nos desnuda hoy día esta pandemia, nos vuelve más vulnerables, pero sobre todo el concepto de la vulnerabilidad genera esos cambios profundos. Y eso yo creo que es lo esencial dentro que nos pilla, ¿cierto? La pandemia. Nos muestra que no somos invencibles, no somos inmortales, por mucho que tengamos, nos podemos destruir igual, las economías no son perfectas y tenemos que reinventarnos urgentemente. Y esa es, entre comillas, la parte positiva y el regalo que genera la vulnerabilidad, la oportunidad de cambio drástico respecto a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos una pregunta aquí que nos hace un colega de nuestra escuela, Claudio Lortegui. Hace una pregunta, sobre todo en la experiencia de Social DINAP con el tema de los conflictos sociales. Pregunta Claudio si considera, José Luis, que existen determinados conflictos que no requieren necesariamente de ser evitados, o cómo los pueden diferenciar de los que podrían causar un deterioro social. Es decir, ¿crees que hay conflictos determinados que no necesariamente son perjudiciales y que son parte del crecimiento social? Bien, sí. A ver, cuando hablamos de conflicto social, en realidad el conflicto es algo inherente a la sociedad humana y a las relaciones, ¿no? Y evitar los conflictos así, en crudo, implica no aprender, ¿no? Con lo cual, los conflictos, en realidad, no hay que, no es, cuestión no es evitar los conflictos, sino poder predecir el curso de esos conflictos, ¿eh? Y a través de esa actividad, vamos a decir, predictiva, es decir, intentar anticipar cómo los conflictos sociales evolucionan, evitar consecuencias, vamos a decir, traumáticas o consecuencias graves de esos conflictos, tanto en las personas como en los grupos humanos. Es decir, el sentido de Social Dynamics precisamente no es evitar los conflictos, sino gestionar los conflictos de forma inteligente. Es decir, cuando en una familia, por poner un ejemplo, si en una familia empieza a haber alguna situación de incomodidad social, vamos a decir, o incomodidad relacional entre algunos de sus elementos o algunos de sus miembros, o hay alguna situación que puede producir cierta alarma, habitualmente estas situaciones iniciales en los conflictos no se tratan. Simplemente la propia familia lo que hace es intentar gestionar con sus propios medios este tipo de conflictos. Pero habitualmente, ¿qué ocurre? Pues cuando no se pueden atajar con los propios medios, el conflicto evoluciona hacia unos estados de mayor gravedad y en esos estados de mayor gravedad empiezan a producirse síntomas o consecuencias graves. Normalmente para los individuos más vulnerables de las familias o de los grupos, que son los menores, son las personas ancianas o las personas mayores, las mujeres, los dependientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar de forma inteligente el conflicto social? Pues Social DINAP lo que hace es dar un cauce a las personas y a las familias para recibir información sensible de qué puede ocurrir con lo que hoy me incomoda dentro de un tiempo. Es decir, si hoy me incomoda la sospecha que tengo de que mi hijo puede estar siendo afectado por un malestar en el colegio porque hay otro niño que le acosa o que le quita el bocadillo o que le insulta habitualmente, esa incomodidad, ese sentido de malestar que en un organismo vivo se puede asimilar a un dolor, ¿no? Es decir, el dolor anticipa que está habiendo una patología o puede haber una situación problemática en ese sistema, ¿no? Pero en los sistemas sociales no tenemos alarmas de dolor social, ¿vale? ¿Qué pretende ser Social DINAP? Pues una determinada alarma de dolor social que está en manos de los individuos a través de un móvil y que pueden, de forma impersonal, trasladar esa alarma de incomodidad social y recibir información de, oye, esto puede evolucionar dentro de 3, 6, 12 meses a una situación de depresión en tu hijo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no es que tengamos que evitar que ese conflicto surja, porque además es que es inevitable que los conflictos se inicien, ¿no?
pero sí deberíamos ser capaces de prevenir. La prevención social como política, o sea, como política con mayúsculas, que es algo que no se hace, básicamente porque no hay herramientas ni elementos que permitan producir estas alertas sociales en los individuos, ¿no? Hay una cultura de que lo que pasa en mis interacciones personales y en mi familia se gestiona de puertas para adentro y no se lo digo a nadie. Y las personas que además son abusadas, acosadas, tienen muchas más dificultades para externalizar ese dolor, ¿eh? Con lo cual hay que darles estas herramientas tecnológicas para que lo puedan hacer y a partir de ahí puedan ser empoderados por la información, por servicios adaptados, en cantidad y calidad adecuada para evitar bueno, pues auténticos dramas en estos fenómenos como el bullying, como la violencia de género, como la soledad de las personas mayores, las adicciones y otros muchos, ¿no? Esa es la idea. No evitar los conflictos, sí gestionar los conflictos de forma inteligente y de forma preventiva. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Gonzalo, tenemos una pregunta para ti, una pregunta que nos hace Alger Montenegro. Dice, Gonzalo habló de la colaboración pública-privada en el impacto social. ¿Qué tanto afecta la falta de credibilidad de las instituciones públicas? ¿Qué rol puede jugar la tecnología para superar esa barrera y que las personas se involucren? Esa es hoy una de las problemáticas. De hecho, es la gran problemática que nosotros vimos cuando comenzamos el año 2017 y que no es solamente en Chile, es en todo el mundo. Ya lo vimos en Estados Unidos, fuimos trabajando con diferentes organizaciones y el gran drama que tenía, por ejemplo, la ONU era justamente esa, o sea, ¿cómo les generamos credibilidad? ¿Por qué? Porque son los agentes públicos los que tienen la capacidad de territorialidad para llegar a las problemáticas sociales. Son los agentes públicos además quienes pueden canalizar recursos de manera más eficiente y pueden generar leyes o obviamente políticas que puedan impactar de manera más eficiente. Entonces, si no recuperamos la confianza en ellos, la ejecución por mucho que traten de hacer los privados, va a ser ineficiente y no va a poder llegar como tiene que llegar. Por lo tanto, nuestra herramienta busca apuntar a eso, no solamente el de las organizaciones sociales, darle transparencia. En la medida que tú entregas transparencia a la ejecución de los proyectos, la gente va a confiar, porque tú le vas a mostrar con evidencia lo que se está haciendo. Y si tú entregaste cierta cantidad de dinero, o ciertos fondos internacionales, o cierta ejecución, y tú ves en el día a día qué es lo que están haciendo, vas a empezar a recuperar la confianza, vas a empezar a involucrarte más con esos proyectos, y ese es el camino que nos va a permitir, obviamente, trabajar justamente en ese foco, en el foco del impacto transparente. Creo que la necesidad es urgente y es la necesidad de la transparencia y la trazabilidad de cualquier trabajo que se haga por parte de los agentes públicos. Gracias, Gonzalo. A propósito, quizás tomándonos de esa línea, porque ambos proyectos finalmente también lo que van haciendo es generar información. Aquí, me gustaría que tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar, que también tiene que ver justamente con el manejo de la información, que ambas plataformas recopilan, se basan también en el tema de la información de los individuos, del tema de las causas de las MIPYME. En la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se puede dar ese paso de los proyectos que ustedes están desarrollando como sociedad civil, como privados, cómo se puede llevar al aporte a la política pública? Para que cómo pueden aportar estas iniciativas al desarrollo de políticas públicas, para que ya no sean solo experiencias más individuales o más particulares. José Luis, Sí, luego Gonzalo. sí, Gracias. sí, mira, nosotros que nos dedicamos en el ámbito político, fundamentalmente de los servicios sociales, y entendiendo que esta es un área dentro de las áreas de actividad humana que están teniendo en general una modernización tecnológica muy acelerada desde hace ya algunos años, precisamente las áreas de los cuidados, de los servicios sociales, de la atención a las personas desfavorecidas y a la vulnerabilidad, es un área que es un poco un islote dentro de este panorama de modernización tecnológica, ¿no?
se ha quedado un poco estancado. Es decir, desde el punto de vista de público, yo trabajo, por ejemplo, desde hace más de 30 años en el ámbito público, en servicios sociales, en áreas educativas, y llevo muchos años intentando implementar elementos científicos y tecnológicos en este área, ¿no? Ya comentaba que este es un proyecto que empezó, ya digo, hace 23 años trabajando con familias en crisis, y estas dinámicas de sistemas, estos mapas de sistemas sociales, de las familias, de cómo evolucionaban los conflictos dentro de grupos como una familia o otros similares, cuando yo intentaba trasladarlo a compañeros, a responsables políticos, directores de área, o incluso responsables, vamos a decir, políticos de gran nivel, con capacidades de decisión para implementar nuevas modalidades, habitualmente me encontraba con dos tipos de reacción. Una, esto es muy interesante, y por otra parte es algo que dentro del área de los servicios sociales es como que me estás hablando en chino, ¿vale? ¿Qué es esto de la dinámica de sistemas aquí? ¿Qué significa la entropía social, ¿no? Son una serie de conceptos que emanan de áreas más científicas y que tienen un poco vedado el curso hacia la práctica y la metodología, ¿no?, clásica dentro de lo social, que está muy enfocada hacia lo asistencial. Esta filosofía asistencial, esta filosofía que emana de los periodos entre guerras, ¿no?, del siglo XIX y siglo XX, ha quedado muy obsoleta. Sin embargo, la cultura acumulada dentro de las áreas profesionales de este tipo es tan rígida que es bastante difícil penetrar de una forma lateral. Es decir, que alguien de fuera venga a decir: oye, mira, si tú utilizas simuladores sociales vas a poder prevenir o predecir el bullying o la violencia de género. Sí, está muy bonito, pero hay una serie de mitos y de miedos que yo siempre digo que es como cuando a un médico del siglo XVII que está poniéndole sanguijuelas a un enfermo, llega del futuro un médico con un aparato de resonancia magnética y les dice: oye, utilizar este aparato que vais a poder ver por dentro todo el cuerpo de este organismo y saber dónde está el mal. Pues ese señor acaba en la hoguera, ¿vale? Entonces, sin ser tan radical, sí que parece que hay una dificultad de asimilar la tecnología desde las áreas de servicios sociales, y que creo que la forma de penetrar es desde arriba, es decir, que los responsables políticos sean capaces de implementar organismos, instituciones y proyectos novedosos que penetren por gravedad dentro del propio sistema público y sean capaces de demostrar su utilidad de la forma en la que la transparencia, la colaboración, como Gonzalo comentaba con su propio modelo, acaban por convencer a los propios profesionales de que esto es lo que hay que hacer a partir de ahora, ¿no? Es decir, los políticos son la puerta de entrada, y la conciencia social sobre un cambio de paradigma es realmente lo más importante. A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Pues seguir trabajando de abajo arriba. Lo que está haciendo en este caso Gonzalo y lo que nosotros también hacemos con nuestro convenio con Comunidad Sostenible, con otras organizaciones del tercer sector aquí en España y en donde podamos realizarlo, y con universidades, con centros de investigación, de tal manera que esto empieza a ser visible. Incluso los políticos llegan a sentir un poco de vergüenza ajena, es decir, ¿qué estamos haciendo desde la política cuando fuera de lo público está habiendo esta serie de iniciativas que podrían tener un empujón mucho más importante con financiación pública? Muchas gracias, José Luis. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estas iniciativas pueden escalar y aportar a la política pública? Sí, mira, nuestra experiencia y quizás también ahí porque tiene que ver con nuestra cultura en cuanto al desarrollo de políticas públicas, es que hay muchas de esas cosas que también tenemos bastante avanzadas y eso
es muy bueno. Nosotros nos hemos llevado grata sorpresa y es justamente ha sido desde el ámbito público que andan buscando estas iniciativas y son quienes están incentivando este desarrollo y eso habla muy bien de nuestro desarrollo. O sea, claramente falta mucho. Pero la iniciativa de llevar esto rápidamente al desarrollo tecnológico está instalado en todos los ministerios, por lo menos con los cuales nosotros hemos trabajado, en lo que se puede ver están los diferentes desarrollos. Todo nuestro desarrollo de capacidad online en Chile es bastante rápida, no solamente en lo público, en lo económico también. O sea, tú te vas a Wall Street, todavía te están dando un cheque y acá todo es con transferencia y pago automático, y para ellos es como increíble, pero tiene que ver justamente con que modelos quizás más pequeños pueden adaptarse mucho más rápido y que hay una cultura obviamente en búsqueda de eso hace bastante tiempo. Obviamente tenemos que dar el siguiente paso, que es que eso no quede en unos pocos, que todos esos beneficios actualmente están funcionando, no solamente funcione, ¿cierto?, para quienes tengan acceso a la tecnología, sino para todos. Creo que herramientas obviamente nuevas, en la 5G y todo esto va a ayudar a que eso avance más rápido de lo que actualmente está avanzando. Pero nuevamente, en nuestra experiencia ha sido desde lo público la búsqueda constante del desarrollo tecnológico, incluso incentivando más desarrollo de lo que actualmente tiene. Siempre va a haber resistencia dentro de lo público porque es más lento los procesos, porque incluso sus propias iniciativas quedan estancadas por sus propias burocracias, pero están en ese constante y en esa preocupación y en esa búsqueda, pero que yo veo pero bastante profunda de ese desarrollo tecnológico, y lo cual ha sido siempre una grata sorpresa encontrarlo desde las propias personas, porque es lo que más cuesta, como decía José Luis. O sea, que es el mundo público quien tiene que estar, y desde arriba hacia abajo. Acá ya está instalado eso, ahora falta, ¿cierto?, desengrasar esa herramienta para que funcione. Sí, un inciso, un apunte. Sí, por favor. Incidiendo en lo que dices, mi experiencia me dice que en América Latina hay una conciencia pública más dirigida a las necesidades sociales que en España, por ejemplo. Aquí hay como otras batallas públicas, ¿no? Que están ocultando la necesidad de abordar de forma, desde un punto de vista político y con celeridad este tipo de cambios, ¿no? Y también tengo que decir que en nuestro caso, por ejemplo, la Comunidad Europea sí que nos reconoció con un premio europeo en 2018, Startups Europe Awards en categoría social, como un proyecto de gran impacto social y muy innovador. Y esto nos ha ayudado a tender puentes con tercer sector, con universidades y con grandes tecnológicas como IBM, que nos está aportando inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para incorporar a nuestra plataforma. A partir de ahí, creo que es el modo en el que podemos llamar la atención de los estamentos políticos para empezar a penetrar de esa forma, vamos a decir, transversal, ¿no? en el ámbito político, y de una forma natural, no como desde fuera nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Sino de una forma más natural. Esa es la idea. Sin duda que también un punto común que van teniendo todas estas experiencias y que sale a través de diálogo tiene que ver con el establecer estos puentes de colaboración, digamos, o sea, cómo van dialogando los distintos actores, el mundo privado, las universidades que mencionaba, la sociedad civil, el mundo público. Nos quedan pocos minutos, pero tengo dos preguntas, ya una que nos llegó por las redes y una pregunta que yo les voy a proponer ya para el cierre. Vamos primero a la de las redes, porque ambos proyectos, ya lo hemos visto, trabajan con información de distintos tipos, levantando información. Y hay una pregunta que nos hace Verónica López, dice, ¿cómo se maneja el riesgo de la pérdida de la privacidad de cierta información en sus experiencias? ¿Cómo se resguardan que, por ejemplo, datos económicos o de conflictividad social no caigan en manos de personas que puedan sacar provecho de esta información? Ambos la pregunta, ¿cómo se va manejando el tema de la privacidad y el manejo de la información? Sí, bueno, en nuestro caso que tratamos con datos muy sensibles, están muy relacionados con lo que es las relaciones interpersonales y
y los perfiles de conducta y de comportamiento de personas, ¿no? Trabajamos de la siguiente manera, es decir, tenemos una serie de cuestionarios en las aplicaciones móviles que son cuestionarios adaptados en los cuales los datos de carácter personal y de identificación, en este caso de los usuarios que hacen consultas o que están involucrados en un determinado conflicto, esos datos están protegidos por la normativa europea, ¿no? Y las trabajamos a través de nuestra plataforma con anonimización de los datos personales y no se usan nada más que para la prestación de los servicios de ayuda y de prevención, ¿no? de los conflictos. Y fíjate, cuando en un simulador entran datos de las relaciones entre personas, estos datos vamos a decir que están entrando a través de conceptos sistémicos, que lo que hacen, vamos a decir, es que despojar las situaciones relacionales del morbo que pudieran tener, decir que está habiendo un conflicto violento, ¿no? Es decir, los conceptos sistémicos en cada grupo están en los modelos de una forma muy aséptica, muy, vamos a decir, muy técnica, ¿vale? Y eso está oculto en el modelo. No hay posibilidad de que sea captado por otros agentes es decir, está encriptado y en la nube con los estándares, en este caso, por ejemplo, de IBM, más avanzados de protección de datos de carácter personal. Muchas gracias, José Luis. Gonzalo, y en el caso de ustedes, que a lo mejor es otro tipo de información, pero igual hay mucha información ahí en las plataformas. Sí, bueno, hemos ido evolucionando obviamente todo el desarrollo del cuidado de los datos, justamente tal como dice José Luis, bueno, y en Europa en sí tienen mucho más desarrollado y creo que ese es el camino, ¿cierto? El GDPR puesto en excelencia, obviamente en búsqueda del control de qué hacer con los datos, incluso por obligación, ¿cierto? Allá también tienen que por ley contarte qué van a hacer con esos datos, cuánto tiempo los vas a tener y cómo los vas a desechar. Es súper importante, creo que avancemos en esa persecución de que los datos deben ser obviamente manejados de forma muy responsable, con todas las herramientas que hoy día existen y con el uso específico para el cual se pidieron y además con el cuidado de la eliminación de esos propios datos que se van manteniendo por un determinado desarrollo y luego obviamente tienen que existir o simplemente se avisa en que se van a usar. Creo que eso es una cultura que también tenemos que ir aprendiendo. Nosotros actualmente estamos entregando un exceso de datos sin importar, generamos una huella, ¿cierto?, digital y no sabemos qué pasa con ella y estamos bastante atrasados en cuanto al cuidado de esos datos y tenemos que hacernos parte de nosotros como personas, como sociedades, de ese cuidado. Gracias, Gonzalo. Ya para ir cerrando, bueno, eh, Gonzalo trabaja acá, José Luis tiene contactos con nuestro país, para ninguno es un misterio que nuestro país está viviendo una serie de cambios sociales. En su experiencia, ¿cómo vislumbran estos cambios sociales que está viviendo nuestro país? ¿Y de qué manera creen que iniciativas como SocialDINAP y ClickMe pueden contribuir al desarrollo sostenible? ¿Quién quiere comenzar? ¿Gonzalo? ¿Partes tú? Como queráis, sí. A ver, y José Luis ya te prendió su micrófono ahí. José Luis y luego Gonzalo. Sí, el conocimiento que tengo de la situación en Chile es a través, sobre todo, de Comunidad Sostenible, con quien realizamos un convenio de colaboración para implementar nuestros proyectos, nuestros servicios y nuestra plataforma en proyectos allí en Chile. Y la sensación que tengo es que hay una conciencia muy importante en Chile, igual que en algunos otros países de la zona, ¿no? Por ejemplo, Colombia, respecto a la necesidad de introducir mecanismos que apuesten por la sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, ¿no? En este caso, yo creo que los ODS a nivel global están siendo un motor
del cambio en muchos países, y creo que en Chile concretamente las iniciativas que voy conociendo desde aquí me están agradando, es decir, me dan una idea muy gratificante de el impulso y la atención que en este país se está teniendo sobre algunos aspectos que en otros países más avanzados se está descuidando, ¿vale? Entonces, a mí me ha sorprendido muy gratamente las iniciativas y la conciencia, ¿no?, sobre lo social que hay en Chile a este respecto. Y este es el principio, ¿no?, el motor fundamental para poder abordar cambios relevantes. Sí. Gracias, José Luis. ¿Gonzalo? Por mi lado, bueno, obviamente todos los cambios generan complejidades, pero creo que este es un cambio sistémico importante y por lo tanto me siento esperanzado respecto a lo que viene, sin dejar de preocuparme por las situaciones que obviamente generan estas problemáticas y que no son menores y que hay que tenerlas en consideración. Pero también viendo que esta problemática hay que dejar de verla como si en Chile, porque es a nivel global. Y eso es súper importante porque te permite tener una perspectiva de que estos cambios ocurren en un contexto global que está generándose en diferentes lugares del mundo con la misma intensidad e incluso más fuertes todavía, y que nos muestran que nuevamente son paradigmas que están cambiando y no solamente es una problemática de un país, de un territorio o de una comunidad específica por un problema específico. Esto es una problemática a nivel mundial y tenemos que ser parte de cuáles van a ser las zonas y qué nos va a permitir, ¿cierto?, avanzar en esas soluciones, en apoyar este nuevo paradigma, en ser parte y en ayudar a quienes obviamente tienen que sumarse a pesar de que es un paradigma que va en desaparición, pero cómo llevarlos a esta nueva parte, porque al sentirse que esto se está destruyendo para algunos, hay que ayudarlos a entender que esto también está resurgiendo de una nueva forma y no dejarlos de lado, sino que acá ya hay que dejar de pensar en que es el uno o el otro, hay que pensar que es el uno, el otro y más. Y esa colaboración es la que nos va a llevar más rápida a crecer en este nuevo paradigma de forma integral y obviamente colaborativa y eficiente, enfocada siempre no solamente en los ODS, sino en todos los desafíos que van a venir en el futuro, principalmente desde esta nueva vulnerabilidad. Muchísimas gracias, gracias, Gonzalo. ¿Me permites, Daniela, que haga un Sí, por llamamiento? favor. Sí, me gustaría, abundando un poco en lo que Gonzalo acaba de decir, me gustaría hacer un llamamiento en realidad a los humanos en general, ¿no?, a la comunidad internacional, a los países, a las organizaciones y a todos los que estamos un poco, que en realidad creo que la humanidad entera, ¿no?, pendientes de un cambio global, ¿no?, que tenemos que empezar a acelerar y empezar a producir de una manera seria. Muchas veces pongo el ejemplo de cómo la sociedad internacional se unió ante el cambio climático, es decir, ante las informaciones de un grupo de científicos que nos decían que en 2035, que en 2050 iban a ocurrir determinadas cosas, es decir, que iba a haber un aumento gradual de la temperatura, que 2,5 grados en 2025 iban a producir estos efectos y que en 2050 iban a producir unos efectos todavía más graves. A partir de esa sensación de peligro en el tiempo, la comunidad internacional se unió. Costó muchos años que hubiera estas conferencias mundiales por el clima y finalmente ha habido un consenso internacional de que hay que hacer cosas unidos para evitar esta emergencia climática, ¿no? Yo digo que tenemos que conseguir lo mismo para evitar la emergencia social. Es decir, hago un llamado a los países, a los gobernantes, a los políticos, a los desarrolladores, a los creadores y a los innovadores para dar un empujón, intentar unirnos y conseguir acciones claras, ¿no?, acciones claras a nivel global, mundial, de decir, oye, tenemos una emergencia interior que se llama desigualdad, que no va a destruir desde dentro. Y tenemos
que unirnos para combatirla y en ese sentido, tanto la ciencia como ayudó a este efecto en lo climático, y la tecnología puede ayudarnos a unirnos y a crear esta misma sensación. La desigualdad nos va a destruir desde dentro y tenemos que hacer algo, ¿no? Este Consejo Nacional, conferencias internacionales sobre desigualdad del mismo calado a nivel transnacional, es decir, transoceánico, Europa, América Latina, América del Norte, África, Asia, tiene que haber un movimiento global de este tipo para empezar a enfocar las cosas del mismo modo que se enfocaron a partir del miedo a la emergencia climática. Entonces hago un llamamiento a empujar en ese sentido y todos los que estáis escuchando tenéis mi colaboración en ese sentido y comunicarnos para lo que sea. Muchas gracias José Luis. Muchas gracias a ambos, porque sin duda también a partir de lo que, de tu último llamado que hace José Luis, sin duda está esta idea de que tenemos que implicarnos todos en los cambios, en el aportar a la solución de las problemáticas sociales. Ya hemos visto la tecnología ese aporte, ustedes lo han estado desarrollando con innovación, con tecnología, con compromiso. Yo creo que sobre todo también con eso, ¿no? Una cosa es la tecnología, pero también ponerla al servicio también de las problemáticas sociales de poder solucionar. Y eso yo creo que es lo que nos motiva. Les doy las gracias a Gonzalo, gracias a José Luis, muchas gracias también a Comunidad Sostenible, Alejandro Muñoz, que propició este encuentro, a nuestra Escuela de Periodismo, estas actividades que están en el marco de nuestros 25 años de vida, y gracias también a todos quienes nos acompañaron en la transmisión, que también puede ser revisada también en otros momentos. Así que ya nos vamos despidiendo. Gracias a Eduardo Aros también, que siempre está a cargo de la transmisión, que nos hace todo el soporte y que también es parte de todo el equipo que permite que esto salga al aire y salga bien. Gracias y nos estamos encontrando en alguna otra oportunidad. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias, adiós. Gracias.